El otro día subí a TikTok este video. Este es el programa que te demuestra que no necesitas ser un experto para ser un gran artista. Muy bonito y todo, pero a pesar de que el video no tiene ningún texto o mensaje implícito, lo cierto es que lo hice con una idea en la cabeza. Y es que cuando la gente se da cuenta de que uno es bueno haciendo algo, como en mi caso es el dibujo, la ilustración, el diseño, se empeñan en decir que uno tiene algún tipo de don divino o el clásico: naciste con ese talento. Y mano, te lo juro que me estresa, detesto esa vaina. O sea, bro, así no funciona la vida. Esa no es la manera en que se hacen las cosas. Tú no naces con talento para hacer las cosas. Tú construyes ese talento entre comillas, construyes esa habilidad a base de tiempo, esfuerzo, práctica, estudio y un largo etcétera. Y desmitificando un poco esto, quiero dejar en claro algo que sí creo que es bastante cierto. Este hombre que ven acá se llama Howard Gardner. Él es un psicólogo e investigador que es conocido por haber formulado la teoría de las inteligencias múltiples. La inteligencia no es una sola, sino que existen varios tipos distintos. Básicamente, cada persona tiene un total de 8 inteligencias diferentes. Tenemos la inteligencia lingüística, que es la facilidad para escribir, leer, contar cuentos, hacer crucigramas, etc. La inteligencia lógico-matemática, que es muy apreciada cuando estamos en el colegio, básicamente la capacidad de resolución de problemas aritméticos, juegos de estrategias, experimentos, etc. La inteligencia visual y espacial, que es la que tenemos nosotros, los dibujantes, ilustradores, diseñadores. Los niños que tienen esta inteligencia prefieren pasar su tiempo libre dibujando, armando rompecabezas, haciendo el cubo de Rubik, cosas así. Existe la inteligencia musical, que son las personas que identifican con facilidad los sonidos. Está la inteligencia corporal kinestésica, que es la facilidad del conocimiento a través de sensaciones corporales. Los niños con esta habilidad pues tienen la capacidad de realizar actividades que requieren fuerza, rapidez, flexibilidad, coordinación, equilibrio, etc. Los niños deportistas, básicamente. La inteligencia naturalista, que son personas que terminan dedicándose a la biología, por ejemplo, la flora, la fauna y esas cosas. La inteligencia interpersonal, que son las personas que se comunican bien y son líderes en sus grupos. Básicamente los políticos tienen esta inteligencia. Y octava y última, la inteligencia intrapersonal. Es la capacidad que tiene la persona de conocerse a sí mismo. ¿Saben? Estas personas que les gusta meditar. Yo. En fin, cada persona tiene cada una de estas 8 inteligencias, pero lo clave acá es que cada persona desarrolla unas más que otras. Es decir, puede que si naciste con inteligencia visual y espacial, tengas mayor facilidad para desarrollar habilidades en el dibujo, por ejemplo. También habemos personas que somos como multipotenciales, por así decirlo, y es que terminamos desarrollando varios tipos de inteligencia a lo largo de nuestra vida. En mi caso, por ejemplo, me gusta mucho el dibujo y todo lo que tiene que ver con el área creativa, pero también me gusta bastante toda el área deportiva. Siempre he practicado cosas como breakdance, parkour, etc. No soy experto en números para nada, pero tampoco se me dan mal. Entonces, ¿naciste con ese talento? No lo creo, pero según esta teoría es muy probable que hayas nacido con un mayor desarrollo en la inteligencia visual y espacial. Y para este punto del video puede que estés diciendo: oye, pero te estás contradiciendo. Empezaste diciendo que no naces con talento, pero ahora estás diciendo que naces con un tipo de inteligencia preestablecida. Y la cosa es que mi crítica no va por ahí. Mi crítica es que las personas piensan que porque naciste con determinado tipo de inteligencia ya automáticamente eres un artista increíble y que básicamente naciste dibujando, y eso no es así. En el video que les mostré al inicio les muestro básicamente una recopilación en orden cronológico de dibujos que yo he hecho, que saqué de un álbum de Facebook que yo creé hace muchos años. El primer dibujo fue como del 2008 o 2009, algo así. Y los últimos que mostré son cosas que hice el año pasado. Estamos hablando de una diferencia de 15 años aproximadamente. ¿Sabes cuántos son 15 años? En 15 años sacas 3 carreras universitarias. 15 años, si no estoy mal, creo que te alcanza para sacar una licenciatura, luego sacar un doctorado y luego tener como de 4 a 5 años de experiencia laboral. El asunto es que la gente muchas veces pretende subestimar todo el tiempo y el esfuerzo que te tomó llegar a ese nivel en tu disciplina
simplemente diciendo que naciste con eso cuando no es así. Y eso, no sé ustedes, pero a mí sinceramente como que me estresa un poquito. Por ejemplo, saliéndome un poco del tema de los ilustradores, artistas visuales y eso, tengo un pana que se fue para España y el carajo estuvo como 5 años por allá estudiando en un conservatorio, mientras al mismo tiempo para mantenerse y esas cosas trabajaba otra cosa en la calle. Todo para graduarse, tener los conocimientos y obviamente el título europeo y todo eso. Entonces, calarse todo eso para que después tú vengas a decir que es talento natural. O sea, ¿por qué no te vas a la...? O mejor aún, coge una máquina del tiempo, ve para Argentina en 1992, busca a Lionel Messi de 5 años y asegúrate de que nunca en su vida toque un balón de fútbol a ver qué tan buen futbolista va a ser a sus 37 años. Pero bueno, allá la gente y sus cosas, uno no tiene que estar pendiente de lo que digan los demás, así que X. Simplemente a esas personas les recomiendo tener un poquito de criterio para que dejemos de decir tantas tonterías en la vida, que ya hay demasiada gente diciendo tonterías, sobre todo los políticos. En serio, el día que me quiera reír, simplemente busco un show de stand-up en YouTube y ya pues, así que ajá. ¿Y tú qué opinas? Cuéntame tu opinión, quiero saber qué piensan y abrir un poco de debate sobre este tema porque yo creo que está interesante, la verdad es un tema que siempre me ha llamado bastante la atención. Y bueno, ya es todo por este video, simplemente es un tema que tenía en la cabeza y quería sacarlo de alguna manera, así que bueno. Como te dije, cuéntame en los comentarios qué opinas. Suscríbete y bueno, sígueme en redes sociales si gustas. Estoy activo por ahí todo el tiempo. Así que bueno, hasta la próxima. Adiós.